Hola, buenos días. Hoy traje para ustedes a Cavafis, el famoso poeta de Alejandría. La verdad es que este fin de semana me la he pasado leyendo un poco sobre su biografía, eh, que la escribe Robert Liddell. Es una biografía crítica, porque al parecer habían existido otras biografías o otra biografía que carecía de muchas evidencias y Robert Liddell se ha puesto la tarea como de escribir una biografía sobre Cavafis. Es una biografía relativamente vieja, creo que se escribe en 1976, si mal no recuerdo. Eh, pero la verdad es que últimamente me ha apasionado mucho leer sobre Cavafis. No tanto sobre su vida, porque de verdad es que su vida, pues como la de todas personas, tiene altos y bajos. Eh, Él, por ejemplo, pasa mucho tiempo de su vida prácticamente una especie como de exilio en lo que es Alejandría y Constantinopla, sobre todo porque en aquella época él es un poeta alrededor de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, eh, y él, su familia, pues pasa muchos acontecimientos, entre ellos un bombardeo que sucede en Alejandría, y también en aquella época Alejandría era, o más bien toda Constantinopla, era, pues había sido colonizada por los ingleses, era una especie de colonia de los ingleses. Y bueno, pues Cavafis, perteneciente de alguna forma a estos dos mundos, tanto inglés como griego, pues él de alguna forma pasa la mayor parte de su vida en Grecia, siempre con una especie de sueños y de esperanzas, no tanto de regresar a Inglaterra o al Reino Unido, sino de salir de, de ese mundo que para él de repente se puede tornar muy aburrido, ¿no? Y para esto creo que la poesía, su poesía refleja mucho esto, ¿no? Eh, Porque de alguna forma también él recupera, rescata toda la tradición grecolatina. Digamos que es considerado, por lo menos por lo que he leído, es considerado el nuevo o el poeta novi de griego, ¿no? Antes de él, digamos que hay una extensión como de 2000 años más o menos, ¿no? Con todos los poetas griegos y los poetas latinos. Y después de eso parece que no hay nada y luego surge Cavafis, ¿no? Como el gran representante de esta tradición grecolatina. Claro que era muy lector de poetas como Horacio, Homero, ¿no? Eh, y en sus poemas pues vamos a encontrar historias, ¿no? Estas historias como comentarios acerca de estas lecturas, ¿no? Tiene un poema sobre Ítaca, sobre el viaje de Ulises, por ejemplo, ¿no? Tiene un poema muy famoso que se llama Los Bárbaros, si mal no recuerdo, ¿no? Donde pues habla como si estuvieran los griegos viviendo un momento donde están a la espera de que lleguen los bárbaros, ¿no? Y hay una reflexión ahí muy interesante también. Eh, pero más que nada a mí lo que me ha suscitado Cavafis es una especie de reflexión, sobre todo porque pues, sigo leyendo este libro de Paul Preciado y en él hay un capítulo que habla sobre la ciudad, la ciudad desajustada, podríamos decir, The Cities Out of Joint, eh, donde cita a Cavafis como para ejemplificar o imaginar, por ejemplo, eh, este sentimiento de que de alguna forma la ciudad es inescapable, ¿no?
Inescapable porque nosotros arraigados a una cierta ciudad, ¿no? Nosotros arraigados a un pueblo, a una cultura, a una tradición, a una lengua, a lugares, a espacios, ¿no? Es imposible que cuando nosotros salgamos, cuando salimos de viaje o salimos en general, no llevemos dentro de nosotros algo de esa ciudad, ¿no? De esos espacios, ¿no? De alguna forma, la ciudad nos penetra, pues, ¿no? Y nosotros la penetramos a ella, pues, ¿no? Así como nosotros hacemos a la ciudad nos hace a nosotros. Y hay un poema que me parece maravilloso, eh, que ejemplifica este sentimiento, ¿no? Pero está bueno también para reflexionar más allá de justo esto que nos dice Cavafis. Y se los voy a leer. El poema se llama La ciudad y dice así. Dijiste, encontraré otra tierra, encontraré otro mar. En algún lugar debe haber, sin duda, un pueblo mejor. Aquí, cada esfuerzo es una condena escrita en contra mía. Y mi corazón, como un cadáver, se encuentra sepultado. Será para siempre que mi alma se quede en este pantano. A donde quiera que veo, a donde torne mi mirada, veo las negras ruinas de mi vida y de los días que aquí pasé, completamente perdidos y desperdiciados. No hallarás nuevas tierras, no hallarás otros mares. Esta ciudad te seguirá. Vagarás por las mismas calles y en los mismos barrios se blanquearán tus cabellos. Y entre estas mismas casas te harás viejo. Esta ciudad siempre te encontrará. Otra es solo un espejismo. No hay navío para ti, no hay vereda. Y así, como en este hoyo, has destruido tu vida. Por todo el mundo la has arruinado totalmente. Este poema, aunque muy crudo en lo que dice y muy, puede parecer muy desesperanzador, eh, muy negro quizás, a mí me parece muy interesante porque se me hace que en el fondo podemos entender que hay una crítica a las acciones humanas en general. Y coyunturalmente hablando, en lo que hemos hecho como especie humana en el contexto de la modernidad. Por ejemplo, sabemos que todas nuestras acciones hoy en día, toda la tecnología que hemos desarrollado como especie humana, pues aunque ha venido, o aunque hemos creído que ha venido a salvarnos y a hacer las cosas más fácil, que por un lado sí es cierto, también por otro lado tiene consecuencias muy graves, ¿no? Consecuencias muy graves en esta Tierra, consecuencias muy graves en el planeta. Eh, Esta acción que parece que no tenemos, o que a pesar de que tenemos conciencia, parece que no podemos hacer nada al respecto, ¿no? Y que poco a poco, así como estamos construyendo nuevas tecnologías, también lo que estamos haciendo es destruyendo nuestro propio planeta, ¿no? Pensemos también, por ejemplo, en la ciudad. La ciudad con su arquitectura, con sus sistemas, con sus formas de construcción, con sus caminos, con toda la forma de construir, unas formas de organización, ¿no? Los edificios. Podemos pensar, por ejemplo, en Mazatlán, ¿no? Cómo está siendo construido por torres, ¿no? Inversiones por todos lados y esto. Y aunque esto puede parecer bueno, también pues está trayendo muchas consecuencias, ¿no? Eh, y para mí esto me hace reflexionar este poema, ¿no? Sobre todo por eso, pues. Porque
hay algo en nosotros, digamos, por decirlo así, que de lo cual no podemos escapar. Y es una destrucción innata, una destrucción de nosotros mismos, ¿no? Y, y se refleja, y lo podemos ver en la ciudad, ¿no? En la ciudad como, como esta figura, ¿no? Que está dentro de nosotros, pues, no como la ciudad en sí y con todas sus, como, por decirlo así, con toda su materialidad, ¿no? Sino también la idea de ciudad, ¿no? La idea que nos atraviesa, ¿no? Como seres humanos, que llegamos a forjar nuestro mundo, ¿no? Pero al mismo tiempo que forjamos, estamos destruyendo otras cosas. Estamos destruyendo lo que había, ¿no? Estamos haciendo a un lado otros deseos, otras vidas, ¿no? De alguna forma nos encerramos a nosotros mismos, ¿no? Eh, y me parece que Cavafis en este poema, aunque desde luego él tal vez no hable de esto que yo digo, pero me parece interesante porque son poemas muy simples, pero que podemos profundizar más, ¿no? A través de esta reflexión. Y quiero hablar de otro poema también que me parece muy... que tiene relación con este otro, que se llama Los muros. Y dice así, ¿no? Sin consideración, sin piedad, sin vergüenza, han construido grandes y altos muros a mi alrededor. Y ahora estoy sentado aquí, desviviéndome. No pienso en nada más. Este destino roe mi mente. Pues tenía mucho que hacer afuera. ¿Y por qué no los vi cuando levantaban los muros? Pero nunca escuché el ruido o sonido de los constructores. Imperceptiblemente me encerraron fuera del mundo. Este poema, este, me parece que tiene mucha relación con el anterior, justo porque refleja cómo, sin darnos cuenta muchas veces, se edifican dentro de nosotros, ¿no? Eh, y lo que creemos que puede ser una protección, ¿no? Los muros que nosotros mismos construimos, ¿no? Como una especie de fortaleza, en cierto sentido pueden convertirse en nuestra propia prisión. Eh, y muchas veces sin darnos cuenta, ¿no? Por eso es que dice al final, ¿y por qué no los vi cuando levantaban los muros? Pero también otra cosa que refleja es el deseo, ¿no? El deseo de sentirse atrapado, el deseo de... ese deseo que no puede salir, que se encuentra sujeto a su propio hogar, a su propia casa, a su propia fortaleza, a su propia vida, ¿no? A sus propias costumbres, a su propia ciudad, ¿no? Y, y por eso Cavafis se me hace un gran poeta, su uso del lenguaje, su uso de las palabras, los sentidos que utiliza, que llama a explorar las emociones. Eh, pero sin duda también Cavafis, pues es un poeta muy erótico. De hecho, Cavafis era homosexual y él toda su vida, también por estar viviendo en Alejandría, este, pues él sufría muchísimo porque esta homosexualidad pues no podía liberarla, pues, ¿no? No podía vivirla plenamente, pues, ¿no? Y todo el tiempo, de hecho, él se ocultaba muchísimo. Dice la biografía que él solía irse mucho
a escaparse a unas, como unas viviendas, como unas haciendas, donde pues él pasaba varios días ahí y pues se dice que era ahí donde encontraba jóvenes y dormía con ellos, ¿no? Pero hay varios de sus poemas donde él pues se torna como arrepentido, al parecer sufría mucho por esa, de alguna forma él se reprimía, ¿no? Tratando de, pero eventualmente pues este erotismo, ¿no? Es sublimado en el poema, ¿no? Y eh, sale a luz en estos poemas que son realmente bellísimos, bellísimos. Voy a leer uno que me parece, son poemas cortos también. eh, Eso es lo padre, que no son poemas tan largos, pero sin duda tienen una fuerza muy pasional, ¿no? Se llama En las escaleras. Mientras bajaba por la infame escalera, tú salías por la puerta, y por un momento vi tu rostro nada familiar, y tú me viste. Luego me escondí donde no me vieses de nuevo, y tú pasaste rápido ocultando tu rostro, y te metiste a la casa infame, donde no podrías encontrar placer, como yo no lo había encontrado. Y aún así, el amor que buscabas, yo lo tenía para dártelo. El amor que yo quería, tus ojos me lo dijeron, tus cansados y desconfiados ojos, tú lo tenías para darme. Nuestros cuerpos se sintieron y se buscaron. Nuestra sangre y nuestra piel entendieron, pero ambos nos ocultamos turbados. La verdad es que es un poema muy tentador, ¿no? Hay una cierta tentación ahí que está todo el tiempo como expresándose, pero se escapa, ¿no? Logra evadir, ¿no? Escapar, y nunca realmente como expresarse de lleno, pues, ¿no? No se entrega, ¿no? Sino que está todo el tiempo buscando, ¿no? Soñando, idealizando, ¿no? Pero con esa timidez o esa eh, represión o esa forma de ocultarse, ¿no? Pero ver en el otro a través de los cuerpos, ¿no? Cómo los cuerpos se llaman, cómo se llama el deseo, pues. Eh, y la verdad es que, pues es un poeta que vale la pena, que me gusta muchísimo. Y la verdad estoy, ahorita muy obsesionado con él, sobre todo por esta reflexión de Preciado también. Eh, y bueno, pues espero que les guste y se animen a leer sobre Cavafis.